El tema de titulación es evaluación de la capacidad antioxidante y actividad antimicrobiana de la fracción no volátil del extracto etanólico proveniente de la corteza de Ispingo o Cotea quixos. Como objetivo general tenemos evaluar la capacidad antioxidante y actividad antimicrobiana de extractos etanólicos provenientes de la corteza de Ispingo o Cotea quixos. Primer objetivo específico: identificar el perfil cromatográfico cualitativo de la fracción no volátil de Cotea quixos mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos HPLC para comparar los tiempos de retención con estándares establecidos. Segundo objetivo específico: evaluar la capacidad antioxidante del extracto concentrado etanólico de Cotea quixos mediante el método de ABTS y de ppH. Tercer objetivo específico: determinar la concentración mínima inhibitoria o CMI del extracto etanólico concentrado de la fracción no volátil de Cotea quixos mediante la metodología de microdilución en placa frente Escherichia coli y Staphylococcus aureus. El primer paso es la preparación del extracto. Para ello se empieza con la maceración. Este proceso de extracción es en el que se sumergen materiales vegetales como la corteza de Ispingo en un solvente como el etanol al 96%. Este método se utiliza para liberar y disolver compuestos bioactivos presentes en los materiales vegetales. Se aplica en la preparación de extractos que contienen compuestos naturales con propiedades medicinales, antioxidantes y antimicrobianos. Lo primero que se realiza es la selección del material vegetal. Para ello se realiza una identificación precisa. Esto nos asegura y garantiza la seguridad y la eficacia del extracto, también la calidad y pureza del material vegetal. Debe estar libre de contaminantes y el estado de madurez del material vegetal debe ser el óptimo, donde no hay cortezas que sean muy jóvenes o muy maduras, ya que esas pueden afectar la composición química y las concentraciones de compuestos. Se pesa 400 gramos de corteza de Ispingo. Esto debe ser exacto para determinar la cantidad de compuestos que se pueden obtener y tener un control preciso, lo que es esencial para la reproducibilidad de los resultados. Ya teniendo el material vegetal, se debe realizar una trituración de la corteza. Este proceso puede ser mediante una licuadora. Se realiza este paso ya que la trituración aumenta la superficie de contacto entre la corteza y el solvente, lo que facilita la extracción de compuestos. Esto mejora la eficiencia del proceso de extracción, permitiendo que el solvente penetre mejor en la corteza. De esta manera, optimizar la extracción de compuestos de interés al aumentar la eficiencia de contacto entre la corteza y el solvente. Teniendo ya la corteza triturada, se coloca en un frasco ámbar de 1000 ml, se vierte etanol al 96% sobre la corteza en una relación de 1 a 10, es decir, 4000 ml de etanol al 96%. Se realiza este paso ya que este solvente extraerá los compuestos deseados de la corteza de Ispingo. El etanol actúa como agente extractor y disuelve los compuestos beneficiosos de la corteza. Se elige este solvente debido a su capacidad para extraer una amplia gama de compuestos y de seguridad. Se agita la mezcla de corteza y etanol para asegurar una distribución uniforme. Se cierra el recipiente y se lo deja reposar por 30 días en un lugar oscuro y con una temperatura baja, permitiendo que los compuestos se liberen en el solvente. Después de la maceración, la filtración es crucial para separar el material vegetal sólido del líquido, asegurando un extracto limpio, claro y sin partículas vegetales. Este paso es fundamental para eliminar residuos que podrían afectar el análisis del extracto. Para la filtración del macerado se realiza la preparación del sistema de filtración mediante una bomba al vacío. Para ello se coloca el embudo de filtración en un matraz de recolección y se lo asegura utilizando el soporte de filtro. Este paso asegura que el proceso de filtración sea ordenado y eficiente, evitando derrames y garantizando una recogida adecuada del líquido filtrado. En cuanto al filtro, se coloca un papel filtro de 125 milímetros de diámetro colocado en el embudo de filtración, asegurándote de que quede bien ajustado. El papel filtro va a ser de acuerdo al tamaño de las partículas sólidas presentes en el macerado. En este caso son bastante pequeñas y por eso escogió este filtro.
Ya teniendo el equipo armado, se vierte el macerado de corteza en el embudo de filtración de manera gradual para evitar desbordamientos y garantizar que el proceso sea controlado, garantizando una filtración uniforme. Se enciende la bomba de vacío para crear la presión negativa en el matraz de recolección. Esto acelera la filtración ya que succionará el líquido a través del material de filtración hacia el matraz. La filtración con bomba de vacío es preferible cuando se busca un proceso más rápido y eficiente, especialmente en casos de alta viscosidad o partículas pequeñas que obstruyen, como es el caso de extracto de corteza de Ispingo. La rotoevaporación de un extracto vegetal es un proceso específico que implica la eliminación del solvente líquido de un extracto vegetal utilizando un dispositivo llamado rotavapor. Esto se hace para concentrar el extracto y para purificarlo. La rotoevaporación se utiliza para reducir el volumen del extracto, aumentar su concentración de compuestos deseables y en ocasiones para recuperar el solvente para su uso futuro. Se debe realizar un pesaje inicial de la cantidad y el peso de la muestra de extracto etanólico crudo en una báscula semianalítica y se registrará su peso. Se realiza para conocer la cantidad exacta de extracto etanólico de corteza que se está procesando. Esto es fundamental para calcular la concentración final con precisión. Este pesaje inicial establece la base para todo el proceso, permitiendo un seguimiento preciso de la concentración. Ya teniendo el extracto pesado y la cantidad que vamos a utilizar, llenamos el balón rotatorio con la cantidad elegida del extracto y se empieza a calibrar el rotovapor. La preparación del rotovapor es una etapa crítica en el proceso de rotovaporación y debe ser realizada con cuidado para garantizar un proceso eficiente y seguro. Antes de comenzar, se debe asegurar que el solvente utilizado sea compatible con el rotovapor y sea apropiado para la muestra que se está procesando. El etanol es comúnmente utilizado ya que se adapta muy bien al equipo. Luego, se asegura de que el rotovapor esté limpio y libre de residuos de solventes anteriores. Se limpia todas las partes del equipo, incluyendo el balón rotatorio, el condensador y las juntas, para evitar la contaminación cruzada. Además, aseguramos de que todas las piezas y accesorios del rotavapor estén en buen estado de funcionamiento, verificar que las juntas estén en buenas condiciones, que no haya fugas y que el sistema de vacío funcione adecuadamente. Una de las principales condiciones es que el rotovapor debe encontrarse en un área bien ventilada y asegurarse de que haya suficiente espacio alrededor para un funcionamiento seguro. Ya seguro de que todas las partes están funcionando, se verifica las condiciones. En este caso, para el video se utilizó un rotovapor que contiene un baño de calentamiento. Para ello seleccionamos una temperatura de 45 a 50 grados, la cual es adecuada para el solvente. Se selecciona la velocidad de rotación adecuada para el balón y la viscosidad del extracto. La velocidad de rotación es de 90 a 95 revoluciones por minuto. Esto va a influir en la eficiencia de la evaporación y la uniformidad del proceso. Ya controladas las condiciones, se conecta el sistema de vacío al rotovapor. Para ello prendemos una bomba la cual va a permitirnos este proceso. Debemos asegurarnos de que todas las conexiones estén selladas adecuadamente y de que no haya fugas. La presión reducida generada por el sistema de vacío es esencial para la evaporación eficaz del solvente.
Para el inicio del proceso se enciende el rotavapor y comienza el proceso de rotovaporación. Se debe supervisar el proceso de cerca para asegurarse de que se realice de manera uniforme y no existan fallos. El rotovapor gira mientras el solvente se evapora debido a la presión reducida y la temperatura controlada. Una vez que se ha evaporado el solvente deseado y el extracto se ha concentrado al nivel deseado, se detiene el proceso de rotovaporación. Para terminar el proceso se pesa nuevamente el contenido del balón rotatorio, es decir, el extracto concentrado, en la báscula semianalítica y se registra su peso. El pesaje final proporcionará información sobre el rendimiento del proceso y la cantidad del extracto concentrado. Con los pesos tomados se calcula la concentración final del extracto concentrado, dividiendo la diferencia entre el pesaje final y el pesaje inicial por el volumen original del extracto. La aplicación del etano a un extracto vegetal se realiza con el propósito de eliminar los mucílagos, que son sustancias viscosas y gelatinosas presentes en algunas plantas, como es el ispingo. El etano es un solvente orgánico que disuelve eficazmente los mucílagos debido a su naturaleza no polar. Lo que se realiza es que la mezcla de extracto vegetal que contiene los mucílagos con heptano con una proporción de 50% se debe agitar para permitir que el heptano entre en contacto con los mucílagos y los disuelva. Este paso facilita la interacción entre el heptano y los mucílagos, permitiendo su eliminación. Después de la agitación se permite que la mezcla repose. Los mucílagos al disolverse en el heptano se separan de la fase acuosa o del extracto original. Puede formarse una fase que contiene el extracto y otra que contiene los mucílagos disueltos en el heptano. La fase que contiene el extracto vegetal libre de mucílagos se recupera. Esta fase del extracto purificado y listo para usos posteriores. El rendimiento de la maceración se refiere a la eficiencia con la que los compuestos deseados son extraídos de un material vegetal durante el proceso de maceración. En esta fórmula encontramos que la masa del extracto obtenido es la masa total de los compuestos extraídos generalmente disueltos en un solvente después de la maceración, y la masa inicial de la muestra es la masa inicial del material vegetal que se está utilizando para la maceración. El resultado se multiplica por 100 para expresar el rendimiento como un porcentaje. Un alto rendimiento de maceración indica que se ha logrado extraer eficientemente los compuestos deseados del material vegetal, mientras que un rendimiento bajo podría sugerir que el proceso de extracción no ha sido tan eficiente. En cuanto a las descripciones de las características organolépticas, estos cambios pueden indicar la presencia de compuestos específicos. En nuestro caso, el extracto presenta un color café oscuro con una intensidad oscura, un aroma maderoso con el característico olor de la canela, una textura poco viscosa pero no tan densa, sin presencia de partículas ni sedimentos. En general se tiene un extracto de un perfil organoléptico equilibrado. El rendimiento de la rotovaporación se refiere a la eficiencia con la que se ha concentrado el extracto mediante el uso de un rotovapor. La fórmula para calcular el rendimiento de la rotovaporación es similar a la del rendimiento de la maceración. Se calcula tanto para el peso como para el volumen. Para el peso se divide la masa del residuo después de la rotovaporación dividido para la masa inicial del extracto por 100. Y para el volumen se divide el volumen del residuo después de la rotovaporación dividido para el volumen inicial del extracto por 100. Un rendimiento alto indica una mayor eficiencia en la concentración, mientras un bajo podría indicar pérdidas significativas durante el proceso. El segundo paso importante es la hidrólisis. Es un proceso químico que implica la adición de agua para romper enlaces químicos en las moléculas presentes en el extracto. Este proceso se realiza con varios propósitos, como descomponer las moléculas complejas presentes en el extracto vegetal en componentes más simples. En la investigación científica, la hidrólisis se emplea para estudiar y analizar la composición química de los extractos vegetales. Ayuda a identificar y caracterizar los componentes individuales presentes en el extracto. Lo primero que se realiza es la preparación del sistema de hidrólisis. Para ello se debe elegir un balón de reacción de capacidad adecuada para contener el extracto etanólico de corteza y dejar espacio para la expansión durante la reacción. El más adecuado es de 500 ml. Para que este proceso resulte óptimamente realizar el proceso más rápido, se puede armar dos sistemas a la vez que funcionen correctamente. Para armar el sistema se utiliza un condensador tipo ALI con formas esféricas, por donde se va el intercambio del calor entre el vapor al condensar y el agua de refrigeración. Este se le conecta a una manguera en la parte de abajo, que es por donde va a entrar el agua.
y en la parte de arriba, que es por donde va a salir el agua. Se puede optimizar el proceso conectando la manguera por donde sale del primer sistema como entrada de agua al segundo sistema, como se puede observar en el video. Ya teniendo armado, dentro de los balones se agrega la cantidad medida del extracto etanólico de corteza, en este caso 30 ml. El extracto es la materia prima de la reacción y debe ser dosificado con precisión para obtener resultados reproducibles. A eso se debe añadir reactivo de hidrólisis. Para ello se prepara una solución de ácido clorhídrico 1 molar necesarios para la hidrólisis. La preparación precisa del reactivo garantiza que se obtengan las condiciones óptimas para la hidrólisis. La adición del reactivo inicia la reacción de hidrólisis que rompe enlaces químicos en el extracto. Es el punto de partida de la reacción química y por lo tanto es crítico para su éxito. Se añade 10 ml al balón lentamente para evitar reacciones exotérmicas violentas. Este balón se coloca en una manta de calentamiento ajustando la temperatura al rango necesario para la hidrólisis, es decir 50 grados centígrados, asegurando una temperatura constante y uniforme durante la reacción. El calentamiento se eleva la temperatura del sistema a un rango adecuado para la hidrólisis y promueve la cinética de la reacción. La temperatura influye en la velocidad de la reacción y por lo tanto en su eficacia y selectividad. Dejamos que la reacción de hidrólisis se desarrolle por 1 hora siguiendo el protocolo o literatura científica relevante. La duración de la reacción es crítica para lograr una hidrólisis efectiva y determinar el grado de conversión de las moléculas en el extracto. Una vez contemplada la reacción, enfría la solución a temperatura ambiente, esto para evitar la sobreexposición de la muestra a las condiciones de reacción y detiene la cinética de la reacción. El resultado es almacenado en un frasco ámbar y se envuelve en papel aluminio para evitar cualquier contacto con la luz solar, de acuerdo con las recomendaciones según la bibliografía mencionada. La hidrólisis podría afectar la composición química de los compuestos presentes en el extracto, liberando grupos funcionales específicos y modificando sus propiedades químicas y biológicas. El resultado es que se observa un cambio en el perfil de compuestos volátiles. La variación en este se refiere a cambios en la composición y concentración de sustancias químicas volátiles presentes en el extracto. Después de la hidrólisis, los compuestos volátiles son aquellos que pueden evaporarse fácilmente a temperaturas relativamente medias. Los compuestos que pueden volatilizarse. Los ésteres pueden descomponerse en ácidos y alcoholes. Los aldehídos y cetonas tienen propiedades volátiles y pueden verse afectados. Los terpenoides pueden liberar terpenoides ligados a otras moléculas y los ácidos grasos volátiles. Los ésteres de ácidos grasos pueden liberar ácidos grasos volátiles. Los compuestos que podrían permanecer no volátiles. 1. Los alcaloides. Muchos alcaloides no son volátiles y podrían no verse afectados. Los fenoles no volátiles. Algunos fenoles pueden no ser tan volátiles. Los polisacáridos son componentes no volátiles y los compuestos no volátiles conjugados. Estos son compuestos que originalmente estaban en forma conjugada con otros componentes. Pueden liberarse, pero si no son volátiles podrían permanecer en el extracto. Es importante destacar que la variación en el perfil de compuestos volátiles dependerá de la composición del extracto y de los procesos químicos que ocurran durante la hidrólisis. Algunos compuestos pueden ser más susceptibles a la volatilización que otros. Para obtener información más precisa, podría considerarse realizar un análisis como el HPLC-DA para identificar los cambios en los compuestos volátiles y no volátiles. El uso de la hidrólisis puede generar la identificación de nuevos compuestos cuando se realiza el HPLC-DAT, mostrando nuevos picos o cambios en la cromatografía. La presencia de nuevos picos podría indicar la formación de compuestos adicionales durante la hidrólisis.
El tamizaje fitoquímico es una técnica de detección y análisis que se utiliza para identificar los grupos de compuestos químicos presentes en un extracto vegetal. El tamizaje fitoquímico sirve para identificar los grupos de compuestos químicos presentes en la planta. Esto es fundamental para comprender la composición química de la planta y sus posibles aplicaciones, también para buscar compuestos con propiedades beneficiosas como antioxidantes y detectar compuestos tóxicos. El tamizaje fitoquímico de un extracto tanólico de corteza implica la realización de diversas pruebas químicas para detectar diferentes grupos de compuestos fitoquímicos. Lo primero que se realiza es que con el extracto concentrado de la corteza de Ispingo se realiza una serie de pruebas específicas para diferentes grupos de compuestos, entre ellas para la prueba de alcaloides se usan reactivos de Mayer-Wagner y Dragendorf, donde se agrega unas gotas de reactivo al extracto y se observa cualquier formación de precipitados o cambio de color característico. Para la prueba de tanino se realizan pruebas como el cloruro férrico, para las pruebas saponinas se realizan pruebas como el ensayo de espuma, entre otras. Estas pruebas van a ser necesarias para ver los diferentes grupos de compuestos y cada una de las pruebas tendrá una escala con la que se pueda medir cuánta gravedad tuvieron los cambios tanto en color, turbidez, precipitaciones o reacciones específicas. Cuando se está llevando a cabo un tamizaje fitoquímico de extractos etanólicos, se busca identificar la presencia o ausencia de diversos grupos de compuestos químicos presentes en la planta. Estas pruebas proporcionan resultados cualitativos y son indicativas de la presencia de grupos específicos de compuestos en el extracto. Se debe tener en cuenta que estas pruebas no brindan información cuantitativa sobre la cantidad de estos compuestos. Además, la interpretación de los resultados debe considerarse en conjunto con otros métodos y pruebas para obtener una evaluación más completa de la composición fitoquímica del extracto. Es crucial contextualizar estos resultados en función de los objetivos de la investigación y las propiedades específicas que se esté buscando en el extracto. El método de Folling es una técnica de análisis químico que se basa en la reacción entre los fenoles en un extracto vegetal y el reactivo de Folling-Cicalteu. Esta reacción produce un cambio de color que puede medirse mediante el espectro, y el propósito principal del método de Folling es cuantificar la cantidad total de fenoles en un extracto vegetal. Esto es relevante porque los fenoles son compuestos que pueden tener efectos antioxidantes y beneficios para la salud. Para la capacidad antioxidante vamos a realizar dos métodos. El método DPPH implica el uso del compuesto químico DPPH, que es un radical libre altamente reactivo y de color violeta oscuro. Cuando el DPPH reacciona con un agente antioxidante cambia de color amarillo pálido o incoloro. La intensidad de esta reacción se utiliza para medir la capacidad antioxidante de un extracto vegetal u otra sustancia. El método ABTS se basa en la capacidad radical ABTS de aceptar electrones de agentes antioxidantes presentes en un extracto vegetal. Cuando el radical ABTS se reduce por un antioxidante cambia de color, lo que permite medir cuantitativamente la capacidad antioxidante de la muestra. El propósito del método ABTS se utiliza para evaluar la capacidad antioxidante del extracto vegetal. En el siguiente video exploraremos la medición de los tres métodos, resaltando las características distintivas de cada técnica, Folling, DPPH y ABTS. Esto se debe a que la ejecución del proceso es similar, pero nos enfocaremos en destacar las particularidades sobresalientes de cada uno de estos métodos. Lo primero que se realiza es la preparación de las muestras. Para la prueba de Folling, a partir de la muestra madre que se encuentra al 100%, se extrajo una pequeña porción de 5 mililitros y luego se tomaron 200 microlitros de esta porción para disolverlas en 4.75 mililitros de etanol al 96. Para DPPH y ABTS se extrajo una muestra de 5 mililitros de la solución madre inicial, después se tomó 50 microlitros de esta muestra y se diluyó en 10 mililitros de etanol al 96.
Teniendo las muestras respectivas, empiezan los métodos. En cuanto al método Folling, el reactivo se prepara disolviendo 10 gramos de tungstato de sodio dihidratado más 0,2 gramos de ácido fosfomolíbdico y 5 mililitros de ácido fosfórico al 85% en 75 mililitros de agua destilada ultra pura y se completa con 100 mililitros de agua. Para el reactivo de DPPH se diluye 10 gramos del reactivo DPPH en 1000 mililitros de etanol al 96% para obtener una solución madre de DPPH. Para esta prueba se debe preparar trisaninometano o tris. Para ello se coloca 3 gramos de tris en 20 mililitros de agua destilada ultra pura y se agrega gota a gota ácido clorhídrico 0,1 molar hasta tener un pH de 7.2. Ya llegado al pH deseado, se afora con agua destilada hasta 25 mililitros. Para el reactivo ABTS se coloca 0.0275 gramos del reactivo ABTS en 25 mililitros de agua destilada ultra pura para obtener una solución madre de ABTS 2 milimolar. Para esta prueba se debe preparar persulfato de potasio 70 milimolar. Para ello se debe colocar 182.2 miligramos de persulfato de potasio en 10 mililitros de agua destilada ultra pura. Se debe radicalizar el ABTS y para ello al ABTS que se preparó se le añade 250 microlitros de solución persulfato de potasio 70 milimolar. Se agita la mezcla y se conserva en la oscuridad a temperatura ambiente durante 24 horas para la formación del radical. Para realizar las lecturas, en el caso del método de Folling, se debe mezclar las muestras con el reactivo de Folling utilizando distintas concentraciones tanto al 5%, 10, 15, 20, 40, 50 y 70%. Después, se someten a un proceso de ultrasonido durante 20 minutos y se las mantiene en oscuridad durante un periodo de 2 horas. Estas muestras son medidas a una longitud específica de 765 nanómetros y se comparan la absorbancia con una curva estándar de ácido ascórbico y se calcula la concentración de antioxidantes en la muestra. Para realizar las lecturas en el caso del método de DPPH se deben mezclar las muestras con el reactivo de DPPH utilizando distintas concentraciones, tanto 5, 10, 15, 20, 40, 50 y 70%. Después se someten a un proceso de ultrasonido durante 20 minutos y se las mantiene en oscuridad durante un periodo de 2 horas. Estas muestras son medidas a una longitud de onda específica de 515 nanómetros y se comparan con una curva estándar de antioxidantes. Para realizar las lecturas en el caso de ABTS se debe mezclar las muestras con el reactivo de ABTS radicalizado utilizando distintas concentraciones, tanto 5, 10, 15, 20, 40, 50 y 70%. Después se someten a un proceso de ultrasonido durante 20 minutos y se las mantiene en oscuridad durante un periodo de 2 horas. Estas muestras son medidas de una absorbancia de una longitud de onda específica de 765 nanómetros y se comparan las absorbancias con una curva estándar de antioxidantes y se calcula la capacidad antioxidante de la muestra. Para la comparación de estos métodos, el método de Folling se enfoca en la cuantificación de fenoles totales de la muestra. Los métodos tanto de DPPH y ABTS miden la capacidad antioxidante general de la muestra al evaluar su capacidad para reducir radicales libres. Cada método tiene sus propias condiciones de reacción y longitud de onda de medición óptima.
Folling es un ensayo colorimétrico utilizado para cuantificar la cantidad total de compuestos fenólicos en un extracto. Esta prueba sirve para expresar la cantidad de compuestos fenólicos en términos de miligramos de equivalente de ácido gálico por gramo de muestra. Para ello se utiliza la ecuación de la curva de calibración, construida con ácido gálico como estándar para convertir la absorbancia de las muestras en miligramos de equivalente de ácido gálico. Para construir la recta de calibrado a partir de los valores de absorbancia y concentración de ácido gálico se siguen los siguientes pasos. El 1. Se debe preparar una serie de estándares de ácido gálico en concentraciones conocidas como 100, 200, 500, 1000. Estos valores deben abarcar el rango de concentraciones que se pueden encontrar en las muestras. El paso 2 es medir la absorbancia de cada una de las soluciones de estándares a la longitud de la onda específica que está utilizando para la prueba de Folling, en este caso 765 nanómetros. El paso 3 es construir la recta de calibrado, pero para ello se necesitan una serie de subpasos. El primero es en un gráfico colocar la concentración de ácido gálico en el eje X frente a la absorbancia medida en el eje Y. Cada punto en el gráfico representará un estándar. El segundo es ajustar una línea de regresión lineal. Se puede utilizar un software de análisis de datos como Excel. La ecuación de la línea será de la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen o intercepto. El tercer paso se debe obtener la ecuación de la recta de calibrado. Para ello tendrá la siguiente forma, que es la absorbancia es igual a la pendiente por la concentración de ácido gálico más el intercepto. Para expresar los resultados obtenidos a partir de la recta de calibrado se pueden proporcionar la concentración de compuestos fenólicos en las muestras en términos de equivalentes de ácido gálico. Para ello se midió la absorbancia de las muestras y se utilizó la ecuación de la recta de calibrado para calcular la concentración de ácido gálico equivalente. La ecuación de recta de calibrado es absorbancia es igual a pendiente por concentración de ácido gálico más el intercepto. Despejando la concentración del ácido gálico nos queda de la siguiente manera. Concentración de ácido gálico es igual a la absorbancia de la muestra menos el intercepto dividido para la pendiente. De esta manera se obtienen las concentraciones a partir de la observancia y interpretamos los resultados. Para ello decimos que en el primero la concentración de compuestos fenólicos en la muestra de extracto al 5% fue de aproximadamente 110,4 microgramos sobre mililitros. De igual manera realizamos con cada una de las concentraciones que tuvimos de la muestra de extracto. Para la interpretación de la prueba de DPPH mediante el cálculo de porcentaje de inhibición, decimos que el porcentaje de inhibición mide la capacidad del extracto evaluado para neutralizar el radical libre. Este ensayo se usa comúnmente para evaluar la actividad antioxidante de extractos de plantas. El porcentaje de inhibición se calcula comparando la absorbancia que se obtiene de una solución de DPPH sin el agente antioxidante o control, con la absorbancia de la muestra o extracto evaluado. La fórmula general va a ser el porcentaje de inhibición es igual a 1 menos la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia de control, todo esto multiplicado por 100 para tener un porcentaje. Para construir el porcentaje de inhibición a partir de los valores de absorbancia y control se siguen los siguientes pasos. El primero, se mide la absorbancia inicial del radical DPPH sin extracto para establecer una referencia. Esto representa el estado oxidado del DPPH. El segundo es la absorbancia después de la reacción. Se debe medir la absorbancia después de la reacción con el extracto. Una menor absorbancia indica una mayor capacidad antioxidante ya que el radical DPPH ha sido neutralizado. Como tercer punto se mide el porcentaje de inhibición. Para ello se calcula el porcentaje de inhibición utilizando la fórmula. Porcentaje de inhibición es igual a 1 menos la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del control y esto multiplicado por 100 para tener un porcentaje. Para la interpretación de resultados se dice que cuando el porcentaje de inhibición es alto indica una fuerte capacidad antioxidante del extracto o compuesto evaluado, ya que significa que ha habido una reducción significativa del radical DPPH. En cambio, un porcentaje de inhibición bajo podría indicar una menor capacidad antioxidante.
Para la interpretación de la prueba de ABTS mediante el cálculo del porcentaje de inhibición, decimos que el ensayo ABTS implica la reacción del radical ABTS con antioxidantes presentes en los extractos. La reducción del radical ABTS produce un cambio de color que se mide espectrofotométricamente. El porcentaje de inhibición se calcula comparando la absorbancia que se obtiene de una solución de ABTS sin el agente antioxidante o control con la absorbancia de la muestra o extracto evaluado. La fórmula va a ser porcentaje de inhibición es igual a 1 menos la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del control y esto multiplicado por 100. Para construir el porcentaje de inhibición a partir de los valores de absorbancia y el control, se siguen los siguientes pasos. El primero es la absorbancia inicial o control. Se mide la absorbancia inicial del radical ABTS sin extracto para establecer una referencia. Esto representa el estado oxidado del ABTS. Como segundo paso es la absorbancia después de la reacción. Se mide la absorbancia después de la reacción con el extracto. Una menor absorbancia indica una mayor capacidad antioxidante, ya que el radical ABTS ha sido neutralizado. Por último, se calcula el porcentaje de inhibición. Para calcular el porcentaje de inhibición se utiliza la fórmula antes ya mencionada. Porcentaje de inhibición va a ser igual a 1 menos la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del control por 100. Para la interpretación de resultados se dice que un porcentaje de inhibición alto indica una fuerte capacidad de la muestra para neutralizar el radical ABTS+. Cuando mayor sea el porcentaje de inhibición, mayor será la capacidad antioxidante. El porcentaje de inhibición bajo indica una menor capacidad de la muestra para neutralizar el radical ABTS. Cuando menor sea el porcentaje de inhibición, menor será la capacidad antioxidante. El HPLC separa y analiza componentes de una muestra según propiedades como polaridad y tamaño. Con el detector de arreglo de diodos DAT en HPLC se detectan compuestos en varias longitudes de onda simultáneamente, permitiendo de esta manera la identificación, cuantificación y perfil cromatográfico detallado de los extractos vegetales estudiados. Lo primero que se prepara son las muestras. Para ello se toma 30 ml de una muestra del extracto etanólico de corteza. Al ser esta muestra muy alta se diluye con un solvente apropiado para evitar la sobrecarga de la columna y se la pasa al menos 5 veces a través de un filtro de membrana de porosidad controlada de 0.2 micras para eliminar partículas sólidas, sedimentos y prevenir obstrucciones en la columna. Para la separación de la fase móvil, esta va a estar compuesta de una mezcla de solventes de alta calidad o de grado HPLC. En este caso se utiliza 500 ml de acetonitrilo y 500 ml de agua en una relación de 50-50 y se debe filtrar de igual manera que los extractos al menos 5 veces para evitar que existan impurezas y burbujas de aire. Esta mezcla se debe llevar a desgasificar por 15 minutos. Pasado este tiempo, la fase móvil está lista para usarse. Para la preparación de los estándares se debe preparar soluciones de compuestos de referencia utilizando solventes de alta pureza. Estas soluciones se utilizarán para la calibración del detector y para la construcción de curvas de calibración. Para ello se utilizó 0.5 miligramos de quercetina en 10 ml de metanol, grado HPLC, y de igual manera se debe desgasificar por 15 minutos para usarlo. Ya teniéndola preparado lo necesario, se realiza una calibración del detector DAT. Para ello se realiza una calibración utilizando la solución estándar de referencia. Esto implica la inyección de las soluciones estándar y la adquisición de los espectros UV-Vis. Se establezca las relaciones entre la intensidad de la señal y la concentración de los compuestos de referencia. Teniendo esto, se carga la muestra del extracto etanólico de corteza y las soluciones estándar en jeringas de alta precisión y se realiza la inyección en el sistema HPLC-DAT, asegurándose de que la inyección sea precisa y libre de burbujas de aire. Para la corrida cromatográfica se configura el sistema HPLC-DAT con las condiciones de la separación necesarias. Esto incluye la elección de la columna cromatográfica adecuada, la temperatura de la columna, el flujo del solvente, el gradiente de dilución y la longitud de onda de detección, y se inicia la corrida cromatográfica y se adquieren los datos en el rango de longitud de onda UV-Vis especificado por el detector DAT. Además, se debe establecer las condiciones de detección en función de las propiedades espectrales de los compuestos de interés. Utilizando el software de análisis de datos,
para identificar y cuantificar los compuestos de la muestra y las soluciones estándar. Se comparan los tiempos de retención, los espectros UV-Vis y las áreas de los picos con los estándares de referencia y las curvas de calibración. Se genera un informe que incluye la identificación y cuantificación de los compuestos en el extracto de corteza. Esto puede incluir una tabla detallada de concentraciones, gráficos de cromatogramas, las curvas de calibración utilizadas y los parámetros cromatográficos. Para la interpretación de resultados del HPLC-DAT se puede obtener detalladamente los patrones cromatográficos, identificación de picos, cuantificación de compuestos específicos y la información espectral para obtener una comprensión más profunda de la composición de nuestro extracto. Este análisis no solo nos proporciona una visión de la separación de componentes, sino que también nos permite extraer información cuantitativa y cualitativa valiosa sobre los compuestos presentes. En el cromatograma observamos varios picos que representan diferentes compuestos en nuestro extracto etanólico. Al identificar los picos a través de tiempos de retención y espectros UV-Vis, hemos detectado la presencia de varios compuestos que se han cuantificado utilizando un enfoque de calibración. La comparación con estándares de referencia fortalece nuestra confianza en la identificación y los resultados sugieren un potencial interés biológico. Las características que nos proporciona el HPLC-DAT para la interpretación de resultados son: el primero es un perfil cromatográfico, ya que muestra el cromatograma, que es el gráfico que representa la intensidad de la señal, por lo general la absorbancia, en función del tiempo de retención. El eje X representa el tiempo y el eje Y representa la intensidad de la señal. 2. Tenemos la identificación de picos. Utiliza marcadores o líneas para señalar y etiquetar cada pico en el cromatograma. Se pueden identificar picos por sus tiempos de retención y, si es posible, por su nombre o número. Como tercero tenemos la cuantificación de compuesto. Para ello podemos observar el área de picos. Esto explica que el área bajo cada pico en el cromatograma corresponde a la cantidad de compuesto presente. Áreas mayores indican una mayor concentración. Otra característica es la interpretación espectral. Los espectros UV-Vis muestran los espectros asociados con cada pico. Pueden destacar características específicas en los espectros que ayuda a la identificación. Explica cómo estas características se relacionan con las propiedades de absorbancia de los compuestos. Otro es la identificación de los compuestos, ya que usa los espectros para identificar los compuestos que están presentes. Estos se pueden comparar las características espectrales con bibliotecas de datos o con información conocida en la literatura científica. Como séptimo paso tenemos la actividad antimicrobiana. Esta actividad está centrada en bacterias y se refiere a la capacidad de las sustancias para inhibir o eliminar su crecimiento. Es crucial tanto en medicina como prevención de infecciones hospitalarias, control de patógenos, conservación de alimentos, desarrollo de nuevos tratamientos y aplicaciones agrícolas, ya que este fenómeno es esencial para la salud humana y la seguridad alimentaria, ya que representa un área de investigación clave en la búsqueda de soluciones ante la resistencia bacteriana. Como primer paso tenemos la reactivación de cepas desde perlas de cryobank. Para ello se seleccionan perlas ya activadas previamente que se encuentran en un medio Müller. Esta perla contiene la bacteria a su alrededor. Mediante un punzón se punza y se activa realizando un estriado en cada medio. Para gram negativas se utiliza McConkey y para gram positivas agar sangre. En nuestro caso se realizó con cepas de E. coli y S. aureus. Estas se incuban a una temperatura de 37 grados centígrados para su crecimiento durante 24 horas, viendo que existe el crecimiento de estas. Para la preparación de la suspensión bacteriana se debe primero ajustar la densidad a escala 0,5 McFarlane.
Para ello se prepara un tubo con 5 mililitros de medio de cultivo estéril, se pone la perla y se agita hasta que haya turbidez, queriendo decir que sí hubo crecimiento. Se ajusta la turbidez del medio agregando bacterias hasta alcanzar una densidad óptica de 0,5 McFarlane a una longitud de onda de 625 nanómetros. La suspensión bacteriana ajustada a 0,5 McFarlane es equivalente a aproximadamente 10 a la 8 UFC sobre mililitros, pero para trabajar se le debe reducir a 10 a la 5 UFC sobre mililitros. Para la microtitulación en placa de 96 pocillos, lo primero es la dilución del extracto etanólico de corteza. Para ello se prepara una solución madre que contenga 8.5 mililitros de extracto y 1.5 mililitros de agua ultra pura. Ya en la placa para la microtitulación, teniendo el inóculo del cultivo bacteriano ajustado a 0,5 del patrón McFarlane, en las placas se agrega 100 microlitros de medio Müller-Hilton Brot a los 96 pocillos. Luego se distribuye solo en la primera columna. En la primera fila se agrega 100 microlitros de medio Müller-Hilton Brot, que servirá para ver la esterilidad de la placa. En la segunda, tercera y cuarta fila se coloca 100 microlitros de la solución de extracto. En la quinta y sexta fila el antibiótico. Y por último, en la séptima y octava fila 100 microlitros de medio. Con los pocillos de la primera columna llenos con 200 microlitros, se agrega 20 microlitros de la suspensión bacteriana. Luego se realizan diluciones seriadas a partir de la primera columna. Se toma 100 microlitros y se lo pasa a la segunda columna respectivamente. Es decir, de la columna 1, fila A, se pasa 100 microlitros a la columna 2, fila A, y así sucesivamente hasta la columna 12. Esta se incuba en una incubadora a una temperatura de 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas para permitir el crecimiento bacteriano. Para la lectura se añaden 40 microlitros de una solución de tetrazolio al 0.1% a cada pocillo. Esta se reincuba a 37 grados durante 30 minutos para permitir la conversión del tetrazolio a formazán por bacterias viables. Pasado este tiempo se mide la densidad óptica a 490 nanómetros utilizando un lector de placas. Se registran los valores de densidad ópticos para cada pocillo. Para la interpretación de resultados debemos determinar la concentración inhibitoria mínima. Decimos que la cuantificación de la actividad antimicrobiana implica medir y expresar de manera cuantitativa la eficiencia de un agente, en este caso extractos etanólicos, para inhibir el crecimiento de microorganismos. La concentración inhibitoria mínima, o CIM, es la concentración más baja de un agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo. Se determina mediante la observación de la presencia o ausencia de crecimiento en presencia de diferentes concentraciones del agente. Los métodos de determinación de la CIM son tanto el método visual, métodos colorimétricos y métodos de espectrofotometría. El método visual es la observación directa de la presencia o ausencia de crecimiento en diferentes concentraciones. Los métodos colorimétricos son el uso de indicadores de viabilidad celular que cambian de color en presencia de células vivas, y los métodos espectrofotométricos son la medición de la densidad óptica a una longitud de onda específica para evaluar el crecimiento microbiano.
Para la interpretación de la CIM se considera un rango, ya que se determina visualmente. La CIM inferior es la última concentración sin crecimiento visible y la CIM superior es la primera concentración con crecimiento mínimo. La CIM es crucial en la evaluación de la eficiencia antimicrobiana y puede ser utilizada para clasificar agentes en categorías como sensibles, intermedios o resistentes. Los sensibles decimos que si la CIM es baja, indica que una pequeña cantidad del agente antimicrobiano es suficiente para inhibir el crecimiento del microorganismo. Esto sugiere una fuerte eficacia del agente. Las resistentes es si es que la CIM es alta, indica que se requiere una concentración elevada del agente antimicrobiano para inhibir el crecimiento del microorganismo. Esto sugiere una menor eficacia o resistencia del microorganismo al agente. En cuanto a la gradiente de actividad, decimos que un gradiente de actividad describe la variación en la eficacia antimicrobiana a medida que se altera la concentración del agente. Esta puede indicar una relación dosis-respuesta. La importancia del gradiente de actividad, decimos que la evaluación de la potencia. Un gradiente pronunciado sugiere una alta potencia antimicrobiana, mientras que un gradiente más suave podría indicar una eficacia moderada. La determinación de la sensibilidad también es importante, ya que puede proporcionar información sobre la sensibilidad de los microorganismos a diferentes concentraciones del agente. Para la presentación de resultados se puede dar datos cuantitativos como expresiones numéricas. Los resultados pueden expresarse numéricamente, por ejemplo, indicando la CIM o presentando la concentración más baja con una actividad significativa, o el análisis estadísticos, que son pruebas estadísticas. Se utiliza pruebas estadísticas para determinar la significancia de las diferencias observadas.